El Océano Pacífico, el cuerpo de agua más grande y profundo de la Tierra, alberga en sus vastas extensiones no solo ecosistemas únicos, sino también silenciosos testigos de la historia humana. Entre sus tesoros sumergidos se encuentra una región tristemente célebre y de crucial importancia histórica, el conocido como Cementerio de Barcos, o más formalmente, el área de dispersión de los naufragios de la Segunda Guerra Mundial, particularmente aquellos que rodean el atolón de Chuuk, anteriormente conocido como Truk en la Micronesia. Este lugar es un inmenso museo submarino de la guerra. Sin embargo, en medio de estos restos conocidos y catalogados, la tecnología de exploración ha revelado recientemente una estructura anómala, un hallazgo que, por su forma y ubicación, no debería estar allí, desafiando las explicaciones geológicas y arqueológicas convencionales. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos el contexto histórico, el atolón de Chuuk y la operación Hailstone. Para comprender la magnitud del descubrimiento, es esencial situarse en el entorno de Chuuk. Este atolón fue, durante la Segunda Guerra Mundial, la principal base naval japonesa en el Pacífico Sur, una posición estratégica apodada el Gibraltar del Pacífico. En febrero de 1944, las fuerzas aliadas lanzaron la operación Hailstone, un devastador ataque aéreo y naval que en solo 3 días hundió más de 50 barcos de guerra y de transporte y destruyó más de 250 aviones japoneses. Hoy en día, las tranquilas aguas de la laguna de Chuuk son el hogar de estos restos, una concentración de naufragios que van desde destructores y cruceros hasta petroleros y cargueros, la mayoría de los cuales yacen en profundidades accesibles para el buceo técnico. Estos naufragios están meticulosamente documentados. Se conocen sus nombres: Fujikawa Maru, Shinkoku Maru, Heian Maru, sus rutas de hundimiento y el tipo de carga que transportaban, desde municiones y torpedos hasta aviones y equipo médico. Sin embargo, a medida que la tecnología de sonares, de barrido lateral y los vehículos operados remotamente, ROV, han avanzado, la exploración se ha extendido a las zonas más profundas y menos visitadas de la laguna y, crucialmente, al exterior del atolón, en la pendiente continental. Fue en esta exploración ampliada donde se localizó la estructura anómala. La detección de la anómala geométrica. El descubrimiento de la estructura, que no debería estar allí, fue el resultado de un estudio batimétrico de alta resolución, diseñado para mapear la geología y las corrientes submarinas en la periferia de la laguna. Las misiones de mapeo sonar buscan identificar patrones naturales, crestas, cañones, dunas de arena y objetos artificiales, naufragios, cables submarinos. La anomalía se detectó a una profundidad considerable, superando los 100 metros, lejos de las rutas de navegación conocidas, y después la zona principal de los naufragios de 1944. La primera imagen del sonar mostró una forma geométrica inusual, un patrón de líneas rectas y ángulos definidos que contrastaban drásticamente con la topografía orgánica y ondulada del fondo marino circundante. La forma no correspondía a un naufragio conocido. La mayoría de los pecios, tras décadas de corrosión y asentamiento, se deforman o colapsan. Esta estructura, por el contrario, parecía mantener una forma deliberada y consistente, con lados que se encontraban en ángulos rectos o en curvas perfectamente simétricas. Descartando las hipótesis convencionales. Una vez que la señal fue confirmada por el ROV, se procedió a descartar las hipótesis más obvias. 1. Naufragio militar conocido. Los expertos contrastaron la forma y las coordenadas con las listas de buques japoneses hundidos y desaparecidos en la zona durante la operación Hailstone. La estructura no se ajustaba a los planos conocidos de ningún buque de guerra o carguero japonés de la época. Su tamaño, aunque considerable, estimado en varias decenas de metros de longitud, y su configuración geométrica eran extraños. La integridad de sus ángulos sugería un material o una construcción inusualmente rígida o una deformación muy limitada. 2. Formación geológica natural. Los geólogos marinos examinaron los datos de la topografía circundante, las formaciones naturales en el fondo del Pacífico,
Especialmente en zonas volcánicas, se caracterizan por irregularidades, flujos de lava enfriada o fracturas tectónicas. La estructura anómala, con sus líneas definidas y ángulos de 90 grados, no encajaba en ningún proceso geológico conocido en la región. No era una duna petrificada, ni un arrecife de coral fosilizado. La simetría sugería una intención. 3. Restos modernos, contenedores o desechos. Aunque la profundidad de más de 100 metros no es extrema para los estándares de la exploración, sí es inusual para la pérdida accidental de grandes volúmenes de contenedores modernos o desechos industriales, que suelen ocurrir en zonas de tráfico más intenso. Además, la escala y la complejidad de la forma descartaron la simple acumulación de chatarra. El enigma de la ingeniería submarina. Al descartar los escenarios más probables, la investigación se centró en lo que quedaba: una estructura artificial, cuya existencia era inexplicable en ese lugar. La hipótesis se bifurcó en dos caminos principales: la arquitectura antigua desconocida o la tecnología militar secreta. La teoría de la arquitectura antigua, sumergida. Esta teoría es la más especulativa, pero se alimenta de la fascinación por las ruinas sumergidas, como las que se encuentran cerca de Yonaguni en Japón. Sugiere que la estructura podría ser parte de un complejo arquitectónico que data de un periodo en que el nivel del mar era significativamente más bajo, tal vez de miles o decenas de miles de años atrás. El material, si no fuera de acero, podría ser algún tipo de piedra trabajada con una durabilidad inusual. Sin embargo, para que una estructura se haya conservado con ángulos tan definidos durante tanto tiempo, en un entorno marino tan dinámico, su material y su diseño tendrían que ser extraordinariamente resistentes a la erosión. Las imágenes del ERROB no lograron confirmar la naturaleza del material con total certeza, pero la apariencia de corrosión apuntaba a un metal. La teoría de la tecnología militar secreta. Esta hipótesis es la más probable dada la historia de la zona. El atolón de Chuuk, siendo una base militar principal, fue un sitio de experimentación y almacenamiento de tecnología japonesa durante la guerra, búnker o base submarina. La estructura podría ser parte de un intento japonés de construir una instalación submarina o un búnker de hormigón reforzado fuera de la laguna para albergar submarinos enanos o para servir como un puesto de observación secreto. Tales estructuras de hormigón militar tienen ángulos rectos y formas definidas. Si el proyecto fue abortado o bombardeado antes de completarse, el armazón podría haber caído a la profundidad donde fue encontrado. Dale like, suscríbete y comparte. Arma experimental desconocida. Dada la naturaleza secreta de la guerra naval, la estructura podría ser un componente de un arma experimental japonesa, tal vez un precursor de un torpedo gigante o un sistema de defensa costera que nunca fue catalogado. La rigidez de la forma sería el resultado de la necesidad de ingeniería de una tecnología de ese tipo. La presencia de una estructura de ángulos rectos, que parece demasiado grande para ser un simple contenedor y demasiado regular para ser natural, en un área históricamente saturada de restos militares, inclina la balanza hacia un origen bélico secreto. El hecho de que no aparezca en ningún mapa o registro militar se explicaría por el alto nivel de secreto con el que Japón operaba sus proyectos más ambiciosos. La importancia del enigma. El descubrimiento de esta estructura anómala en el cementerio de barcos del Pacífico tiene implicaciones profundas para la arqueología de la Segunda Guerra Mundial y para la oceanografía. En términos de historia militar, obliga a los historiadores a revisar los archivos de inteligencia desclasificados y los pocos documentos japoneses de ingeniería naval que sobrevivieron a la guerra. La estructura podría ser la pieza que falta en el entendimiento de las defensas y capacidades tecnológicas del Japón imperial en el Pacífico. El coste de construir una estructura así bajo el agua en 1944 habría sido inmenso, lo que subraya la importancia estratégica que se le habría asignado. En términos de exploración, demuestra que, incluso en un sitio tan intensamente estudiado como Chuuk, las profundidades aún guardan secretos. El desarrollo continuo de los ROV y el Village Stop sonar de alta resolución garantiza que se seguirán encontrando anomalías que desafían el conocimiento previo. El trabajo de los buzos y exploradores
ahora se centrará en obtener muestras físicas de la estructura para determinar su composición, acero, hormigón o roca trabajada, y su antigüedad exacta a través de la datación por radiocarbono, lo cual finalmente resolvería si se trata de un vestigio de la guerra o de una arquitectura prehistórica sumergida. Hasta que se logre una exploración física detallada, el enigma persiste. La estructura anómala en el cementerio de barcos del Pacífico es un recordatorio tangible de que la historia escrita en los libros es solo una parte de la verdad, y que el fondo del océano es un lugar donde los restos de la ingeniería humana pueden aparecer en lugares donde, lógicamente, no deberían estar, manteniendo vivo el misterio del pasado. Hasta que la tecnología y los recursos permitan una exploración física detallada de la estructura sumergida, el enigma de la anomalía en el cementerio de barcos del Pacífico no solo persistirá, sino que continuará creciendo. Este objeto, detectado mediante sofisticados sistemas de sonar o batimetría, desafía la lógica de la dispersión de naufragios conocidos, situándose en un lugar y con unas características que lo distinguen de los restos esperables. Esta estructura anómala es un recordatorio tangible y contundente de que la historia escrita en los libros es solo una parte de la verdad. Los registros navales, los diarios de guerra y los documentos de seguros a menudo se centran en los grandes conflictos y los hundimientos bien documentados, ignorando los innumerables accidentes, pérdidas secretas o naves a la deriva que terminaron su viaje en las profundidades. El fondo del océano, por lo tanto, no es simplemente un basurero, sino un archivo histórico no catalogado. La presencia de restos de ingeniería humana en lugares donde, lógicamente, no deberían estar, es lo que más intensifica el misterio. En las vastas y profundas llanuras abisales del Pacífico, un pecio fuera de las rutas de navegación tradicionales o de los campos de batalla conocidos, puede indicar una misión secreta, una tecnología de camuflaje que funcionó demasiado bien, o un error de navegación catastrófico que nunca fue reportado. Esta anomalía pone en tela de juicio la exhaustividad de nuestros mapas náuticos y nuestros registros históricos. El cementerio de barcos del Pacífico, conocido por sus fuertes corrientes y profundidades inmensas, es un entorno implacable que tiende a dispersar y enterrar. Que una estructura se mantenga detectable y conserve una forma inusual sugiere que podría tratarse de una tecnología diferente, un material resistente o una nave con un diseño inesperado. Esto invita a la especulación. ¿Es un submarino experimental perdido? ¿Un fragmento de un cohete espacial? ¿O tal vez un artefacto de una civilización prehistórica, sumergida que ha sido arrastrado por la dinámica oceánica? Mientras las imágenes de sonar de alta resolución y los modelos tridimensionales solo nos dan una pista, es la exploración in situ, la inmersión de vehículos tripulados o robóticos, lo que ofrecerá la prueba definitiva. Hasta entonces, el enigma de la anomalía del Pacífico actúa como una fuerza impulsora para la investigación oceanográfica. Mantiene viva la noción de que el misterio del pasado no está cerrado, sino que está esperando, silencioso y oculto, en el 71% inexplorado de nuestro planeta. El objeto se convierte así en un faro para los arqueólogos y exploradores, demostrando que aún quedan importantes descubrimientos por hacer que podrían alterar nuestra comprensión de la historia marítima y tecnológica. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!